Bueno, buenas noches a todas y todos. Aquí les habla Carolina Vaca, quien va a estar moderando la sesión de hoy. Nos encontramos en la cátedra especializada en diálogo, desarrollo y políticas públicas, ¿no? Esto llevado adelante en el marco del movimiento Tarija Dialoga, en apoyo de las universidades, en este caso, la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, la Universidad Católica de Bolivia y San Pablo, aquí con su sede en Tarija, la DICIC, por parte de la Universidad Juan Michel Saracho, y bueno, también están Fundación Unir Bolivia e Idea Internacional con el apoyo de la Embajada de Suecia, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos en la tercera sesión, ya estuvimos en la sesión 1 este anterior lunes, con Cultura de Paz y Gestión Constructiva de Conflictos, que fue dada por Joseph Redorta desde España, tuvimos el placer de escucharlo, y el miércoles estuvimos hablando sobre sensibilidad al contexto y conflicto, y Acción sin Daño para Diálogos Territoriales junto a Antonio Aramayo desde la Ciudad de La Paz. Entonces, hoy nos encontramos desde Neuquén, como ya nos dio una pequeña introducción, nos encontramos con Pablo Lumerman, quien nos va a dar la sesión de diálogo como un medio para la gestión de crisis y factores clave para desarrollar espacios de diálogo. Eh, Como verán, estamos en el módulo 1, ¿no? El que trata sobre el diálogo como un instrumento para la gestión de crisis, la construcción de horizontes compartidos y políticas públicas. Entonces, este es el primer paso de todos los participantes para entender más sobre el diálogo. Así que con eso voy a empezar también a conversar, a comunicarles qué es lo que ha estado haciendo Pablo, ¿no? Que miren, en este momento está desde Neuquén. Él es un facilitador de procesos colaborativos, magíster en desarrollo local por la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Además, es docente de grado y posgrado en resolución de conflictos. Integra distintos rosters de expertos en transformación de conflictos de organismos internacionales y actualmente trabaja como consultor internacional en prevención de conflictos para el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Es mediador del mecanismo de investigación y consulta del Banco Interamericano de Desarrollo y del mecanismo de reclamación de Fondo Global del Clima, además de asesor de organizaciones no gubernamentales como el Consensus Building Institute, el consorcio TICA o la WWF. Es fundador y director del ICEN, consultor en programas de articulación y cooperación internacional, relacionamiento con actores involucrados y involucrados en promoción del desarrollo regenerativo. Como verán, hoy tenemos una persona muy experimentada, pero que ya sentimos esa buena vibra con la que nos va a transmitir la clase, así que le vamos a dar el tiempo de 1 hora, ¿cierto? Para poder hacer su exposición. Mientras tanto, tienen la opción de escribir en el chat las preguntas que vayan teniendo. Al final vamos a seleccionar algunas, tal vez algunas también las juntemos si es que se repiten para que se pueda complementar. Y nada, gracias Pablo, gracias a todos los organizadores por este espacio. Espero que todos estén aprendiendo un poco más de cómo es dialogar, ¿no? Cómo debería hacerlo. Así que, Pablo, mucho gusto. Aquí estamos para lo Mucho que gusto, necesiten. Carolina. Gracias, gracias. Bueno, qué contento que me pone esta escena, esta situación, poder compartir algunas reflexiones sobre cómo usar el diálogo para mejorar la calidad de vida de la gente, pero en particular para abordar crisis, para abordar conflictos, para prevenirlos, mejor aún, para transformar eso que provoca luego la situación de crisis, poder ir a esas causas estructurales que provocan los conflictos y las crisis a través de este mecanismo barra proceso, barra arte, barra ciencia, barra religión, casi diría, del diálogo. Y digo todo esto porque hay un poco y un poco de, vamos a llamar, desde lo que es la actitud humana básica, ética, de registrar al otro como existente, como digno, como, como valioso en sí mismo, y en base a esa relación, bueno, curiosear, conocer,
conversar, presentarse, confiar y construir juntos cosas que antes no existían. O de construir y transformar cosas que existían y nos hacían mal de alguna manera. El conflicto, que no es necesariamente malo, no es necesariamente negativo solamente. ¿Por qué? El conflicto también permite que aquellos malestares que estaban silenciados emerjan. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer una breve introducción de cómo es que hoy por hoy estamos dando una clase sobre estos temas. ¿Siempre fue así? ¿O algo pasó que nos obliga hoy, como nunca antes, a empezar a desarrollar la conciencia sobre la importancia que tiene el relacionamiento dialógico con el otro, en particular el otro, no mi amigo necesariamente, el otro adversario, el otro enemigo, el otro que no solamente es enemigo mío, sino es enemigo de mi familia o de mi comunidad? ¿Cómo hacer? Bueno, no es fácil cómo hacer, pero entendamos primero por qué hacerlo, qué sentido tiene todo esto. Entonces vamos a poder darle un poquito de sentido viendo algunos referentes, algunos popes, algunos maestros, reflexionar con ellos sobre algunos conceptos que ellos nos permiten, digamos, nos han habilitado para pensar mejor el arte y la ciencia de la transformación del conflicto, el arte y la ciencia de la producción de diálogos de calidad que realmente sean transformativos, que no sean, como decía un amigo Lonco, este diálogo nos va a hacer carpinteros porque nos va a desarrollar mucho la capacidad de hacer mesas, construir mesas, las mesas, la carpintería de la mesa la tenemos perfecto, el tema es qué ponemos arriba de la mesa, de qué vamos a dialogar sobre la mesa. Una vez que terminamos la mesa, se desarma la mesa y no pudimos resolver nada. Entonces, ¿dónde está el diálogo transformador ahí? ¿Solamente carpintería? Puede ser que a veces sea solo carpintería. Entonces tenemos que tener capacidad para diferenciar qué es un diálogo de calidad de lo que no es un diálogo de calidad. Y finalmente, vamos a intentar reflexionar brevemente sobre los operadores, productores, generadores, impulsores de ese diálogo de calidad. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se articulan? ¿Acaso todos ustedes, como participantes, están en ese rol de impulsar procesos de diálogo, de colaboración, de construcción de acuerdo, como María Ñancucheo estaba comentando aquí, que están construyendo una diplomatura, articulando la universidad con la comunidad indígena, con el gobierno local, con la empresa, y de una manera articulada poder proponer algo superador? ¿Acaso eso no es un ejemplo muy concretito de cómo el diálogo puede ser transformativo, cambiar percepciones, pero también generar nuevos mundos? Bueno, por ahí vamos. Entonces, si somos esos operadores, ¿qué necesitamos para ser más fuertes? ¿Qué necesitamos para hacerlo mejor? ¿Qué capacidades tenemos que desarrollar? Si pudiéramos lograr algunas reflexiones sobre eso, sobre las necesidades de desarrollo de capacidad, para hacer un diálogo de calidad, para poder mediar adecuadamente, para poder negociar de forma constructiva. Bueno, entonces vamos a tener un pequeño plan de acción de cómo desarrollar esa capacidad y quizás nos ayude a seguir trabajando en esta diplomatura, en este maravillosa propuesta académica, práctica, que los amigos de UNIR están desarrollando con tantos aliados y con ustedes como protagonistas. Así que si les parece, avanzamos del por qué hoy estamos hablando de diálogo. No sé si tenemos a mano la presentación que yo les preparé, porque quisiera compartirles el título que me parece sugestivo. Nuevos paradigmas en la transformación de conflictos y la recuperación regenerativa. Y este título tiene que ver con justamente proponer modelos nuevos para pensar la conflictividad desde una perspectiva que no busca resolverla. No buscamos resolver una conflictividad que quizás
es fundamental que pueda evolucionar. Queremos transformar su dinámica negativa a una dinámica constructiva. Queremos transformar el conflicto de una dinámica injusta, excluyente, opaca, corrupta, violenta, a una dinámica transparente, accesible, inclusiva, dialógica. Es un patrón distinto de interacción en el marco del conflicto que necesitamos trabajar. ¿Para qué? Para regenerar ese tejido roto, para ser restaurativos. Y si estamos hablando de crisis, como estamos todos viviendo una situación de crisis global, planetaria, ecosistémica, cultural, que genera mucho daño, que genera mucha ruptura de tejido, entonces necesitamos pensar la recuperación de forma regenerativa de ese tejido perdido, dañado. Para pensar este título, yo uso mucho al maestro John Paul Lederach, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, porque ha sido maestro de muchos. Él fue, John Paul Lederach, el que planteó la necesariedad del cambio de mente respecto al conflicto, en lugar de verlo como algo negativo, algo solamente que genera ruido, también verlo como una oportunidad de transformación en la medida que podemos ir profundo, sumergirse profundo en el conflicto. No superficial, profundo, no como un juez de instrucción clásico del que podemos aprender mirándolo en un tribunal típico de nuestros sistemas de justicia. No. Sumergirse profundo en el conflicto es ver qué pasó con el dolor, qué pasó con la pelea, qué pasó con el odio, y qué pasó con las relaciones, y qué pasó con la historia. Y en base a eso, transformar el patrón. Eso es lo que dice John Paul Lederach. Tenemos que construir una estrategia de telaraña que permita articular a aquellos que nos articulan de una manera transformadora, que permita, en la medida que ellos se puedan juntar, puedan hacer crecer a los demás, puedan involucrar a los demás en ese proceso de acercamiento, de reconciliación, de negociación y de superación. Pasamos con el título y vamos a otro maestro, un maestro de la educación emancipadora. La pedagogía, él habla de Paulo Freire, brasileño, maestro de la pedagogía emancipadora. Lo que él habla de una pedagogía del oprimido, porque lo que busca es justamente lo que se hace en este museo en el que estoy hablando, que es educar al pueblo para que el pueblo pueda liberarse de todos los marcos mentales institucionales que lo dejan en un lugar de impotencia y de marginalidad y de instrumentación por parte del orden dado. El que le da esa libertad, esa capacidad de emancipación, es la educación, es el conocimiento, y de eso se trata esto que estamos haciendo, compartir conocimiento. La educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo, decía Paulo. Seguimos. Bueno, este es mi territorio y tiene dos ríos que confluyen y un puente que lo cruza por arriba. Y junta dos provincias, y junta dos afluentes, y junta dos valles, y dos pueblos también, y está lleno de conflictos de tierras, conflictos de territorio, de identidad, conflictos vinculados a los servicios públicos que no se dan adecuadamente, conflictos entre vecinos, conflictos entre conservacionistas y desarrollistas, ¿cuántos conflictos hay? Lleno. ¿Habla de un lugar conflictivo? Sí. ¿Vibrante? También, muy vivo, ¿sí? ¿Podemos hacer mejor estos conflictos? Claro que sí, construyendo buenos puentes, creando buenas confluencias. De eso se tratan estas dos fotos, ilustrar desde el territorio con algunas metáforas, algunas ideas fuerza que hacen a el espíritu que nos anima cuando facilitamos el diálogo. Seguimos. Pasamos al siguiente. Yo les voy a proponer que ahora, tomo mate, que
piensen que nosotros no miramos el mundo como es, sino miramos el mundo como somos. Y como somos es como, como está construida nuestra mirada, nuestros filtros mentales, culturales, lo que nos educaron. Y lo que les propongo es ponerse unos anteojos para ver la conflictividad de una manera más, si se quiere, expandida o agrandada. ¿Vieron cómo se habla hoy de la realidad aumentada? Bueno, algo así, pero para la conflictividad. Porque si queremos generar diálogo, tenemos que entender el entorno en el que estamos insertándonos. Para ver bien la conflictividad, necesitamos, ¿vieron esos lentes bifocales que tienen distintos lentes? De hecho, anteojos que tienen distintos lentes, algunos para ver más de cerca y otros para ver más de lejos. En este caso, unos son para ver el problema que surge en el presente, lo que llamamos en conflictología el episodio. John Paul Lederach le dice el episodio, ¿no? ¿Quién contra quién? ¿Quién le pegó a quién? ¿Quién metió en preso a quién? ¿Sí? El episodio. Pero otro lente es que necesitamos sí o sí verlo para ver el pasado de las relaciones que nos explican en el episodio, la historia de esta película. ¿De dónde viene este episodio? ¿Por qué explotó como explotó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esto? Conocerlo. Para eso necesitamos un lente especial, para ver la historia. Y también necesitamos un lente, tipo Volver al Futuro, justamente para ver los futuros posibles, pero también los futuros deseados y los futuros temidos. Los posibles, los deseados y los temidos. Los posibles en función de la tendencia. Si seguimos así, como dice otro maestro, Eddie Kaufman. Eddie Kaufman dice, y el mediador es como un médico que hace un análisis y dice, si ustedes se siguen peleando así, en un año van a terminar de una manera que no muy copada. ¿Qué hace ahí el mediador? Hace una construcción de un escenario prospectivo, prognosis hace, la prognosis que hace el médico también. Si seguís comiendo pan como estás comiendo, vas a tener problemas, ¿sí? Si seguís comiendo tantas azúcares y vas a entrar en diabetes. Bueno, ese es el prognosis. Entonces, vemos el presente, hacemos el diagnóstico, vemos con el pasado y luego hacemos la prognosis hacia el futuro. Eddie Kaufman dice, el mediador es muy parecido al médico en ese sentido. Pero también nos animamos a ver futuros alternativos y también nos permite ver este lente qué camino nos permite llegar hacia ahí. Todos estos lentes están dentro de un cuadro, de un marco que nos permite integrar los tres lentes y entonces mirar mejor la conflictividad. Pasamos. Y veo que ya Tarija, ya estamos con algunas preguntas, ¿eh? Y ahí activamos. Pero mientras tanto, los lentes. El último lente, o sea, que quisiera introducirles en este marco, me parece, y es algo que hoy por hoy en Naciones Unidas se está usando cada vez más, que es el enfoque diferencial de derechos. Porque una manera de ver la conflictividad está vinculada a ver las afectaciones a los derechos humanos de los involucrados, de los ricos, de los pobres, de los buenos, de los malos, de todos. Enfoque de derechos humanos diferenciado, porque permite diferenciar distintos derechos humanos afectados. Los derechos de los ancianos, los derechos de los niños, los derechos de las minorías religiosas, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la ciudadanía, los derechos políticos de los ciudadanos, derechos ambientales, el derecho de la madre tierra, digamos, a poder existir plenamente. Todos los derechos hay que incorporarlos en este marco de análisis y tener, cuando hacemos diálogo, construimos diálogos, cuando pensamos en la lista de invitados, en la lista de convocados, cuando pensamos en las agendas que vamos a trabajar, cuando pensamos en las asimetrías entre los actores que queremos conjugar, tenemos que tener un enfoque diferencial de derechos para entender bien
cómo son estas asimetrías, cómo vienen estas injusticias, cómo el proceso que vamos a estar conduciendo, impulsando, facilitando, gestionando este proceso de diálogo va de alguna manera a trabajar sobre estas asimetrías y estas afectaciones estructurales y culturales a los derechos para generar escenarios transformativos. Porque si no, podemos llegar a tener un diálogo poco transformador, justamente, que de alguna manera normaliza ciertas injusticias. Y al mismo tiempo podemos tener, si lo hacemos bien, un diálogo que realmente pueda, desde sí mismo, ayudar a compensar asimetrías que la realidad del conflicto trae, para justamente generar condiciones de transición hacia ese escenario de mayor justicia y mayor paz que John Paul Lederach habla como resultado deseable de cualquier ejercicio de transformación de conflictos. Pasamos. Bueno, hasta acá, quiero parar acá a ver si hay alguna pregunta, porque a partir de ahora vamos a entrar un poco en la madre de todos los conflictos y quisiera tomar aire y escucharlos. Bueno, por el momento tenemos una pregunta de Alejandro Bacaflor. Él dice, ¿qué rol juega la historia, el conocimiento de la historia en la reflexión que nos hace? Creo que ahí vas a tener una buena pregunta. Buena pregunta, justo encima en un museo histórico. Todo el rol tiene la historia, o sea, tiene un rol fundamental. Las historias, la historiografía, pero poder escuchar las historias sobre cómo llegamos hasta acá es muy importante. Y de hecho, hay todo un movimiento que se hace para legitimar el proceso de diálogo basado en el reconocimiento de que este conflicto tiene una historia y que no vamos a negar esa historia, porque si negamos esa historia no vamos a poder resolver los problemas que alimentan el conflicto y lo sostienen en el tiempo, porque es en el pasado donde podamos encontrar claves de qué pasó, de dónde fue, cómo se produjo la ofensa, de dónde viene la identidad afectada. La historia es fundamental. Pero la historia al mismo tiempo es fundamental para explicar por qué el conflicto se sostiene al mismo tiempo, porque son historias las que se cuentan los actores, llenas de buenos y malos. Hay los pueblos construyen memoria colectiva, y son memorias que en general se construyen sobre la base de las vivencias, pero también de cosas que se tapan, historias que no se quieren contar, porque son vergonzantes. Pero hay algunas historias, por ejemplo, que se eligen como traumas y colectivos históricos, que se colocan en un lugar como de conmemoración, ¿no? Grandes batallas, o masacres también, o situaciones de, no sé, ganar una copa, cosas así que son como lo que se llama traumas y glorias elegidas. Los pueblos eligen sus glorias y eligen sus traumas de alguna manera. Bueno, quizás no los pueblos, sino a veces los estados, los grupos dirigenciales, las comunidades también. Y en esas historias también se explica por qué hay conflictos. No sé, los chilenos nunca quisieron a los argentinos, por ejemplo, porque los argentinos le sacaron la Patagonia, ¿no? Historias que se cuentan y que explican la rivalidad. No sé, podemos contar 1000 de esas, ¿no? De un lado del río, del otro lado del río, cosas que ocurrieron. Entonces, es en la historia donde también tenemos que trabajar para construir paz. Porque si no cambiamos, si no revisamos, si no deconstruimos las historias que nos han contado sobre el pasado y que explican el conflicto presente, y malamente vamos a poder transformar el conflicto y construir paz si insistimos con esas historias. Entonces, la historia, el propio diálogo, también genera la posibilidad de transformar nuestra historia, porque permite visibilizar cosas que estuvieron ocultas, porque la historia oficial
no calzaba con esos temas, esas historias ocultas, esos sucesos que dan cuenta de que hubo otras cosas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. En este territorio en el que estoy, antes de 1880, vivía una confederación, o sea, en realidad había una organización política confederal entre distintas comunidades territoriales, todas, digamos, enmarcadas en la cultura mapuche, y tenían una relación con el Estado argentino digamos, de conflicto y colaboración, ¿no? Y todas las historias de convivencia, comercio, diálogo, fiesta, intercambio, deporte, bueno, que había en ese momento entre pueblos argentinos, vamos a llamar, dentro del Estado argentino y de esta confederación, todos esos vasos comunicantes, esas actividades, todo eso está totalmente oculto. Oculto por debajo, digamos, pisado por una historia oficial que cuenta otra historia, historias de conquistas justificadas, o historias de resistencias heroicas, pero no historias de colaboración y comunión e interacción, no. Entonces, ¿cómo vamos a construir hoy convivencia si no tenemos una historia de dónde agarrarnos para decir, hubo convivencia antes, fue olvidada, en todo caso fue pisada por historias de violencias, pero también están ahí? Entonces, poder rescatar esas historias también es fundamental para construir paz, y ahí un poco cierro la respuesta para el compañero. La historia es fundamental. Gracias. ¿Alguna otra? Creo que sí podemos hacer una más. Aquí voy a leer, igual es un comentario, dice, de Rubén Valencia. Buenas noches, en el caso de Tarija hay un conflicto en donde juegan muchos factores. Es un área protegida en la cual quieren extraer hidrocarburos. Desde mi punto de vista, es un tira y afloja de factores económicos, sociales, culturales. La pregunta es, ¿cómo abordar un tema tan conflictivo en el margen de la paz sin desatar la convulsión social? Ahí no sé si vamos a ir viendo también eso más adelante, ¿no? Según los puntos que nos has mencionado. Te lo dejo ahí para así no dejarla al fondo. Vamos, mira, para hablar un poco de conflictos por recursos naturales, ahora sí vamos a la presentación. Porque fíjense que en nuestra civilización contemporánea en los últimos 100 años se produjo algo muy loco, muy fuera de serie. Miremos la filmina. Desde el 1750 a esta parte, y vamos a colocar 1950 como el punto de inflexión, se produjo una tendencia de crecimiento de la sociedad y la economía humana de una manera brutal, ¿sí? Duplicando la población en el planeta, creciendo en la capacidad de transformar recursos naturales en energía, en alimentos, en fibras, en vestimentas, en transporte, y eso provocó esta curva que ustedes ven tan pronunciada en solo 50 años. Fíjense lo que es la tendencia socioeconómica. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Esta enorme capacidad desplegada por la tecnología contemporánea, utilizada en el sistema mundo, digamos, del siglo XX en particular, obviamente conducido por Europa, Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética en ese momento, China, digamos, China tardíamente, pero un poco como motores civilizatorios de este sistema mundo que, más allá de sus conflictos y sus guerras frías, compartía este patrón de crecimiento exponencial de la ocupación del planeta, ¿sí? Por parte del ser humano. Vamos para la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Pasa? ¿Cuáles son los impactos de este crecimiento exponencial? Lo ven a su izquierda,
van a poder ver, por ejemplo, cómo creció el PBI mundial, cómo creció el consumo de energía, cómo creció el consumo de alimentos. Y en la derecha verán las distintas eras geológicas. Nosotros hace 10.000 años vivimos en el Holoceno, pero no. Hace 200 años, dicen los geólogos y los cientistas de la Tierra, que entramos en lo que llamamos el Antropoceno, que es una era geológica definida por la huella que deja el ser humano en el planeta. Es decir, que en 1.000.000 de años, los geólogos y arqueólogos de ese momento, paleontólogos, podrán ver los rastros en el planeta mismo, en la geomorfología planetaria, de la actividad humana. Esto habla de la huella que estamos dejando, que hoy por hoy se traduce en términos de síntoma, de episodio crítico, en dos grandes dinámicas. Y ahora vamos a la parte negativa del antropoceno, que es la siguiente filmina. El calentamiento global es el síndrome de toda esta escena, el síntoma más crítico de lo que estamos viviendo, y ustedes seguramente en Tarija, como aquí en Neuquén, como en Hong Kong o como en Bangladesh, en cualquier lugar del mundo, el cambio del clima se siente. Hay lugares que son más húmedos y otros más secos. En general, los glaciares se derriten, aquí en Groenlandia, los niveles del mar están subiendo, y esto es una situación que se va agravando con el tiempo en la medida en que esa curva que vimos al principio siga subiendo exponencialmente. Más allá del problema grave de la distribución de los costos que tiene esta crisis climática, que obviamente son una distribución desigual de costos, abrumadoramente negativos para gran parte de la población más vulnerable del planeta, ¿verdad? Eso también pasa. Aunque los beneficios generados por todo ese crecimiento que vimos antes se distribuyó también desigualmente, los costos se distribuyen desigualmente, y ahí está el gran problema y la gran injusticia climática ambiental que estamos viendo actualmente. Seguimos. La segunda gran, y acá aparece otra vez, acuérdense, vimos un poco de historia, vemos el presente, ahora vemos el futuro. Miremos hacia el futuro, miremos hacia el 2100. ¿Qué podría pasar en el 2100 si hacemos lo mismo de lo que estamos haciendo ahora? Fíjense, la trayectoria con la que venimos, si seguimos la trayectoria, la prognosis, ¿hacia dónde vamos? Hacia más de 4 grados de temperatura promedio de aumento del nivel planetario, y esto quiere decir el 60% del planeta inhabitable, que hoy por hoy es habitable, sería inhabitable por la calentura que tendría ese territorio. Es decir, imagínense el desplazamiento poblacional masivo. Estamos hablando de los trópicos de todo el mundo, donde más gente hay, bueno, no podrían estar más. ¿A dónde se iría? ¿Qué pasaría? Bueno, imagínense esa escena. Esa escena es una escena probable, es una escena que sigue una prognosis, y que se puede alterar en la medida que se cambie el modelo de desarrollo, que se cambie el modelo de habitar el territorio, de relacionarse con los recursos naturales. ¿Es posible eso? Claro que es posible. ¿Y qué podría pasar si reducimos concretamente las emisiones de tal manera de poder evitar, digamos, el aumento del calentamiento global? Bueno, podríamos entrar en una zona más segura, digamos, para la civilización. Ustedes dicen, pero esto es algo global, ¿qué me importa a mí desde Tarija? ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? Y en todo caso, si yo tuviera algo que ver, ¿qué puedo hacer al respecto si estamos cada uno en su rincón local? Muchísimo. Pero primero, fundamental, saberlo. Y saber cómo nos va a impactar en nuestro departamento. El río, el bosque, la ciudad, ¿sí? Cómo van a sufrir el impacto de algo que ya es irreversible, que es un aumento de la temperatura. ¿Qué va a pasar con la alta cuenca?
¿Tiene sentido producir ese cultivo ahí? ¿Tiene sentido extraer ese petróleo ahí? ¿Hasta qué momento tiene sentido? ¿Para financiar qué proceso de transformación? Y esas infraestructuras, y esas carreteras, ¿a dónde las vamos a meter? ¿Tiene sentido arreglar esa carretera ahí? Si se va a inundar después de vuelta y de vuelta y de vuelta, ¿o cambiamos la ingeniería? Bueno, preguntas así son preguntas concretas que hacen a la gestión del territorio y que requieren mucho diálogo. Es una agenda muy potente, la agenda de la resiliencia climática, que nos va a impactar a todos, porque aparte, acá no hay negros, blancos, indios, criollos, todos vamos a estar bajo la misma escena. Seguimos. Bueno, ustedes vivieron los incendios, ¿verdad? Nosotros también. ¿En dónde no? Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, incendios forestales, es la metáfora más clara de lo que está pasando, digamos, y la más dolorosa, por lo que implica en términos de crisis de extinción también. Pero aparte es una gran metáfora para entender el conflicto, porque en todo conflicto, como pasa con los incendios forestales, tenemos una base, un combustible que se acumula, que son las causas estructurales de la conflictividad. Y siempre hay un detonante, algo que gatilla, algo que enciende el combustible, ¿no? Y después tenemos las llamas, que queman, pero también que iluminan el problema, que antes quizás estaba tapado. Entonces, todo conflicto tiene una dimensión de combustible, el epicentro que le llama John Paul Lederach, tiene las llamas, que es el episodio, lo que se ve, lo que quema, el presente, y tiene algo que lo gatilló, lo disparó. Acaba de haber acabamos de perder 300 casas en un barrio, en varios barrios de la comarca andina, en el Bolsón, el Hoyo, hace muy poquito, por causa de negligencia humana o intencionalidad. Lo cierto es que ¿qué pasó? Y un corto en un cable de alta tensión, mala red, mal mantenimiento de la infraestructura en zonas hoy por hoy muy antropizadas, la llegada del hombre a ciertas zonas del bosque nativo ha sido muy hostil para vivir adentro, ¿no?, del bosque, pero al mismo tiempo de una manera no consciente, no sensible al bosque, y por lo tanto poniéndolo en riesgo al bosque, que ya por otra parte venía con mucho combustible, mucha biomasa seca por la falta de lluvias, por el clima. Todo eso genera mucho riesgo y provoca este tipo de escenas, que después ya no se pueden manejar. Esto mismo pasa con la conflictividad. Exactamente lo mismo. Acumulamos combustible, vamos tapando, vamos postergando, y de repente algo pasa, ¡pah! Y que tenés una crisis. Conflicto, pelea, insultos, o desde el punto de vista público, procesamientos, crisis política, desplazamientos, violencias, etc. Entonces, usando esta metáfora, volvemos un poco a la crisis ecosistémica y pasamos de Filmina, porque este es el entorno en el cual estamos insertando nuestra práctica, compañeros y compañeras. Conflictos que están vinculados al acceso al agua, a las tierras, al uso y al dominio de las tierras y el territorio. Las comunidades indígenas tienen tensiones históricas con los estados, pero también entre privados, o entre cooperativas y privados y el Estado. Degradación de bosques, todo lo que implica el cambio de uso de suelo, de bosque reemplazado para ganadería o para cultivos industriales, y todo lo que eso provoca, no solo como problemas ambientales, sino como conflictos, porque desplaza población y trae población nueva, y eso genera conflictos entre los nuevos y los viejos, y los colonos y los indígenas, y los garimpeiros, y ni hablar cuando aparece la dimensión del narco y de los corredores de crimen organizado, que también están ahí
digamos, cada vez más activos, y conflictos por contaminación, conflictos por presas, conflictos por refugiados ambientales, etcétera, etcétera. Todos estos son los conflictos que tenemos que intervenir con esta mirada compleja, consciente de cuál es nuestra contribución posible a la transformación del conflicto, registrando que no es una tarea de uno ni de dos, sino de muchos articulados. Con lo cual hay una tarea ahí de construir coaliciones que permitan abordar estos problemas conflictivos de una lógica de transformación. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? El COVID llegó como una especie de, en un punto de disparador o de gatillador de la última gran crisis planetaria. Quizás no podemos, digamos, con claridad los antecedentes, pero es importante tener en cuenta, hablando del contexto, que el COVID agudiza viejas conflictividades acumuladas, revela injusticias negadas, potencia lógicas de acción social basadas en la supervivencia, muy basadas en el presente, digamos, en el aquí y ahora, y genera, bueno, cataliza obviamente nuevos conflictos, en este caso vinculados al acceso a la salud, y entonces hay que tenerlo en cuenta como eso, como un factor, digamos, como un viento que sopla y agita aún más un incendio forestal que ya estaba desatado, ¿sí? Pero aparte nos da la pauta de que hay una situación concreta de vulnerabilidad generalizada, planetaria, en particular para la humanidad, si sigue actuando de esta manera. Es como el último gran mensajero de que el modo de estar y producir y consumir no es sustentable y provoca y nos enferma y nos mata. A nosotros mismos, no solo al bosque, a los bichos, a nosotros también. Esa vulnerabilidad sentida, consciente, global, puede ser una oportunidad, porque nos permite a los dialogantes entrar con una alternativa a la supervivencia del más fuerte que provoca la crisis. Y ahí está la crisis como oportunidad, porque aparece la posibilidad de transformar algo que antes quizás estaba tan normalizado que de otra manera no se podría lograr. Avanzamos. Bueno, esta es la otra crisis de las que yo les decía, dos crisis. La una es la climática y la segunda, asociada al COVID, es la de biodiversidad. O sea, los niveles de extinción de especies con los que estamos, el ritmo de extinción de especies en el que estamos, digamos, involucrados es tremendo como civilización, y eso lo podemos ver en las áreas naturales que se están reduciendo considerablemente. El compañero mencionaba la tensión entre la extracción de petróleo y la conservación del bosque, y hay mucho para comentar ahí, pero lo cierto es que en la medida en que sigamos degradando los ecosistemas, perdemos salud integral. Las Naciones Unidas hablan del paradigma de la salud, una salud, dice, el modelo de una salud que integra la salud de los ecosistemas, de los animales y de las personas. Todo es mismo enfoque, porque si se enferman los ecosistemas, se enferman los animales y se enferman las personas. Y el COVID es eso, es una enfermedad zoonótica, viene de los animales enfermos por nuestra intervención perturbadora de sus ecosistemas. Eso, más allá que no se haya encontrado el origen puntual del bicho en este caso, porque vieron que fueron la OMS a investigar en Wuhan, qué sé yo, es muy claro, digamos, cómo las enfermedades zoonóticas, no es la primera que surge, digamos, esta es la última y quizás la más contagiosa, la más peligrosa y demás. Bueno, no me quiero quedar acá porque estamos hablando de diálogo, no de cómo sobrevivimos al COVID, pero verán que está conectado una cosa con la otra. Entonces, tenemos todo esto sumado a un gran problema agregado, que es la polarización entendida como la combinación de factores de desigualdad económica, social, pero también cultural, ¿no? El racismo, la diferenciación
de privilegios en función del color de piel, las amenazas a la identidad que se provocan en los conflictos, los medios y redes sociales que polarizan, que si no hay sangre muerden para que haya más sangre. El algoritmo te premia el hating, odiar, cancelar al otro, digamos. ¿Cómo lograrlo? De esa manera tengo más me gustas. Bueno, y la representación política que hoy por hoy se construye con los ciudadanos es una representación política muchas veces de agudización de las contradicciones, de polarización. A veces los actores del sistema político extreman las diferencias, no las moderan. A veces la ciudadanía está mucho más moderada que los propios políticos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto es una dinámica que se retroalimenta una a la otra, ¿sí? Y provoca ese efecto de polarización. Pasamos. Este es el contexto en el que estamos. Crisis climática, crisis de biodiversidad por un modelo de desarrollo que no va, y un sistema político que debería estar trabajando de forma concertada para salir de la crisis a una forma transformadora, pero que no se atrapa, digamos, queda capturado por una lógica polarizada de amigo-enemigo y a ver quién gana, ¿sí? ¿Y esto qué trae? Desconfianza dentro de la sociedad civil con la sociedad política. La distancia entre representante y representado nunca fue tan grande, ¿no? Y con el Estado, ¿no? La frustración con la falta de cobertura básica, las necesidades sociales esperadas, no están siendo satisfechas y el Estado entonces está identificado como esa ilusión y ese desencanto, digamos, ¿no? Y por otro lado, las fuentes de autoridad que antes eran ordenadoras, hoy por hoy perdieron la legitimidad. Entonces ya no, el jefe no manda, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay una situación de riesgo, de anomia. Bueno, esta es una escena un poco que caracteriza lo que pasa en América Latina en general, ¿no? No solo la polarización, sino una situación de mayor desigualdad. Muchas de las cosas que se han avanzado, se han logrado en el tiempo, últimamente se han perdido, en términos de acceso a movilidad social ascendente, digamos. Así que esta es la escena, compañeras y compañeros, en las que estamos interviniendo y sobre la cual queremos hacer un diálogo que supone que somos todos iguales, radicalmente iguales. El diálogo apuesta a una igualdad radical de conciencias, independientemente de seas pobre, rico, blanco, negro, pero tiene que registrar que está inserto en una sociedad llena de diferencias y privilegios y problemas. Entonces, no podemos tener un lenguaje cándido de neutralidad y de diálogo y de armonía solo, digamos, porque queda totalmente desconectado de una realidad dura, crítica, de enemistad. Entonces, que tenemos que contemplar y entender con toda esa emocionalidad dentro, con todo el amor, con todo el odio que hay adentro del conflicto. Para eso hay que tener esta sensibilidad. Sigamos. Bueno, el diálogo es esencialmente democrático. Ahora, ¿qué le pasa a Mafalda? Lee en el diccionario que la democracia es el gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía y claramente se ríe. Y se ríe porque sabe que lo real pasa por otro lado, que lo que se dice democracia no necesariamente lo es. Y lo que nosotros queremos hacer cuando planteamos el diálogo como estrategia digamos, alternativa a la violencia para superar la crisis, decimos que justamente es una estrategia democrática porque permite, como dice John Paul Lederach, involucrar a los actores en las decisiones que los afectan, involucrar a las comunidades en las decisiones que las afectan. Por eso la importancia de la aplicación de las leyes que garantizan derechos a participar, como pueden ser las audiencias públicas, o el convenio 169 y la consulta previa a las comunidades indígenas, o los presupuestos participativos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la democracia, en todo su instrumental, en todo su aparato, su aparatología, desde los partidos políticos hasta las comunidades, a las asambleas comunitarias, son todos instrumentos que de alguna u otra manera favorecen un clima de diálogo, aunque en sí mismas no lo sean. La votación no es diálogo, pero para lograr un acuerdo electoral sí necesitaste diálogo.
Entonces, no, ok, vamos a competir por el poder. Sí, tú representas unas ideas que yo no comulgo y yo represento ideas que tú no comulgas. Y vamos a ver a quién votan más, pero nos vamos a poner de acuerdo en algunas reglas constitucionales, normativas, y vamos a respetarlas. Ahí estuvo el diálogo fundamental, el diálogo democrático. No todo es amigable. A veces hay que competir, a veces hay que pelear. El tema es que no nos peguemos de la cintura para abajo, ¿no? Cuando hay que pelear, hagámoslo de forma elevada, ¿sí? Y no nos olvidemos que después de la pelea llega el momento de resolver problemas. Y ahí estamos todos de vuelta adentro. Esas lógicas democráticas, pluralistas, colaborativas, deliberativas, no es tan fácil instalarlas en momentos de normalidad, pero son más fáciles de instalar, por eso veo la oportunidad en momentos de crisis, porque como que se te caen las bibliotecas, ¿viste? En la crisis. Así que ahí es donde está la oportunidad para generar la disrupción y el cambio. Pasamos. Ahí te doy un pequeño anuncio que nos queda más o menos un poco más de 10 minutos. 10 minutos para cerrar este primer ciclo. Ya estamos en las 8, más bien ya vamos alrededor de 50 minutos. Wow, bueno, Pasa este rápido. mar lo que busca ilustrar es justamente lo que ocurre con la crisis, el mar encrespado, las corrientes súper turbulentas, y ahí atrás el monte Fuji en Japón. No, digo, llegar a la tierra, ¿no? ¿Cómo llegás desde el barco a tierra atravesando esas olas y no naufragando en el camino? Todo grupo o equipo que esté impulsando procesos de diálogo para lograr planes de desarrollo, para resolver conflictos entre petroleras y comunidades, para lograr acuerdos de reconciliación, para todas estas funciones, o sea, estos usos que hacemos del diálogo para tener un acuerdo electoral, para generar un mecanismo de protección de derechos humanos, para lo que quieran, requiere transitar aguas muy turbulentas. Con lo cual, tenemos que saber bien cómo construimos el arca del diálogo para que no se hunda y saber manejarla. De eso vamos a hablar. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo estamos de tiempos, más allá o sea, cuánto tiempo más tenemos para el intercambio y demás, en total? Ya, hasta las 8:30 hacemos el cierre final. Entonces, como hemos dado igual un pequeño lapso para una primera pregunta, podemos estar hasta 8:15, unos 15 minutos más para terminar la sesión y de ahí pasar a preguntas porque se están empezando a acumular en el chat. Upa, bueno, ok. Igual tenemos un segundo tiempo, ¿verdad? El lunes. Ajá, exacto. Perfecto. Las Bueno, 4. bueno, entonces, a ver, ¿qué viene después de esta? Para ya habilitar las preguntas, a ver si tiene sentido seguir un poquito más. Para llegar al monte Fuji necesitamos tener una buena barca, se vienen tiempos turbulentos. Ah, el Chapulín. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Ahí están los facilitadores, pero no para salvar a nadie, no para salvar, sino para hacer lo que hacía el Chapulín, que era empoderar a los que estaban siendo víctimas para que ellos mismos puedan transformar la situación. El Chapulín solo no hacía nada. Pero veamos un poquito las preguntas. Te comento más o menos que en las preguntas es buscar soluciones, ¿no? Creo que todos queremos saber cómo resolver el conflicto. Entonces, la mayoría en ese sentido, en distintas problemáticas que van planteando nuestros asistentes, todos relacionados con lo que es Tarija, ¿no? Nos han planteado ya el tema de la coyuntura en local por la constitución política. Nos han planteado también que hace 2 años estuvimos aquí con un incendio y bueno, se van ahí más o menos por ese sector. Yo creo que podríamos todavía dejarlas un poco porque también vamos a estar viendo más de eso. Bien, bien. ¿Cómo encarar estos problemas públicos, ¿no? A mí me parece muy importante
que podamos recorrer con claridad por qué ocurre lo que ocurre. O sea, el diagnóstico es clave, eso es lo que quiero decir. Antes de entrar a resolver, antes de entrar a darle al paciente pildoritas o hacerlo caminar o producirle, no sé, hacerlo cultivar alguna en la huerta, algo que permita curarse, necesitamos saber qué tiene. Entonces, el mediador, facilitador de diálogos, necesita pulir mucho su capacidad de análisis. Lo primero, análisis. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo es la historia de su relación? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus similitudes? ¿De dónde vienen la historia? ¿Sí? Este tipo de preguntas son preguntas que hay que hacerlas una y otra vez, porque no son preguntas que uno hace al aire, no son preguntas que solamente se encuentran respuestas en los libros. Fundamentalmente, este análisis se hace en base al diálogo. ¿Cómo? Con preguntas a los actores, llegando a cada uno de los actores y haciéndole las mismas preguntas sobre la conflictividad, escuchando las distintas historias y luego pudiendo integrarlas todas en un diagnóstico más o menos integral, justamente de qué se trata la situación. Solamente en ese momento vamos a poder efectivamente construir un buen diseño de proceso, como diseñador, ya no analista, ya el analista está bien, analizamos, ahora nos ponemos a diseñar una estrategia de intervención transformativa, utilizando el diálogo. ¿Cómo vamos a montar el diálogo? ¿Quién lo va a convocar? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Con qué temas vamos a empezar? ¿Con qué temas vamos a terminar? ¿Vamos a usar técnicas para que la gente se afloje un poquito? ¿Vamos a hacerlos respirar? ¿Vamos a hacerlos escuchar música para que se predispongan a vías no verbales de sensibilización sobre lo bueno de la condición humana? Quizá. O no podemos reunirlos. Entonces tenemos que trabajar con unos y con los otros en un mismo texto, por ejemplo, con un texto, ¿sí? Porque las relaciones no dan para juntarlos. Todo eso responde al análisis, pero fundamentalmente son temas de diseño. Sobre la base de un buen análisis, hacemos un buen diseño. Y sobre la base de un buen diseño, empezamos a conducir. Ahí ya somos los intérpretes, ya somos los facilitadores, estamos conduciendo esa partitura que diseñamos. Y como dice el dicho, toda persona tiene un plan hasta que le pegan una piña en la cara. Ya no tiene un plan. ¿Sí? Entonces, acá tenemos como ejemplos de movimientos sociales inesperados, ¿no? Que de repente emergen, como lo que pasó en Chile, que ahora se deriva justamente, luego de la movilización y la manifestación del conflicto, el sistema político termina escuchando y acuerda finalmente un proceso constituyente. Chile está protagonizando un proceso constituyente desde abajo, por primera vez en su historia después de, no sé, 80 años más o menos. ¿Sí? Muy interesante lo que está pasando en Chile y pasa en América Latina. Digo, para no desesperar, también hay momentos de movilización que se conectan con diálogos que permiten canalizar el conflicto. ¿Sí? Hoy por hoy el acuerdo no es vamos a resolver el conflicto del agua en Chile o el conflicto vinculado a las mineras o a las forestales o al pueblo mapuche. Todo eso no. Lo que se acordó y se dialogó y se consensuó con una convocatoria a cambiar la ley magna del país, la Constitución. Y ahí, claro que los constituyentes van a tener que dialogar un montón y que se pondrán de acuerdo o no. O sea que el diálogo viene muy de la mano de la conflictividad, ¿sí? Pero bueno, como dijimos entonces, el mediador como analista, el mediador como diseñador, el mediador como facilitador y finalmente como monitor que evalúa cómo viene la conflictividad, que toma la temperatura, que tiene el semáforo verde, amarillo y rojo, ¿sí? Que hace la alerta temprana, que ve si hay acuerdos, que se cumplan los acuerdos, o cómo generas condiciones políticas y sociales para que los acuerdos que se generan en salas llenas de buenas intenciones y de ganas de hacerlo,
luego puedan permear y transformar la realidad que no participó de la negociación, los actores de afuera de la mesa, que no saben que esto existe, que de repente pueden decir, ¿qué? ¿Cómo acuerdo de qué? ¿Reconciliación de cuánto? Olvídate, porque no participaron. Entonces, podemos reproducir conflicto, la locura colectiva hacia la violencia y el empobrecimiento, o el diálogo puede producir sabiduría colectiva y procesos de desarrollo regenerativo. ¿Sí? Ahí va el dilema. Y aquí me quedo, porque seguramente las preguntas van a ir hacia el cómo mucho más. Entonces, me quedo con estos principios, estos fundamentos de cómo el diálogo se relaciona con la democracia, con la transformación de los conflictos, y qué hay que tener en cuenta, y qué roles asumimos a la hora de analizar y a la hora de diseñar, pero fundamentalmente, en qué contexto estamos insertando nuestra práctica, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, no vamos a entender por qué nos llaman tanto para facilitar el diálogo. Antes no nos llamaban tanto, ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta necesidad de diálogo? Y porque necesitamos coordinación social en una sociedad tan compleja, polarizada, desigual, nuevos mecanismos, nuevos paradigmas. Se desarmaron los modelos anteriores de coordinación social vertical y aparecen los nuestros. Entonces, hay que hacerlo bien. ¿A qué me quedo? Vamos a escuchar preguntas, o si quieren hacemos un corte y luego seguimos. Como quieran, Carolina. Ahí, Pablo, me aclaras, ¿todavía falta alguna parte de tu exposición? Mira, falta un montón, pero quisiera ver si estamos bien hasta acá. Ya, podríamos hacer, justo llegó un comentario de Jonathan que nos dice, ¿no? Hay varias preguntas de verdad que quisieran saber el cómo hacerlo, más tal vez no entiendas tanto el contexto, ¿no? De preguntas locales, específicamente de Tarija, que no está en tu panorama tal vez. Entonces vamos a ir por las preguntas. Ojo que yo no conozco tanto Tarija, pero conozco bastante Bolivia, ¿eh? Porque estuve trabajando con la ONU Bolivia durante todo el 2019 y 2020, en la iniciativa de diálogo, así que algo conozco. Ya, bárbaro. No te preocupes. Aquí, por ejemplo, hay una puntual en eso, dice, buenas noches, ¿considera que los métodos cuantitativos son factibles para determinar las mejores alternativas de solución a un diálogo? Los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos que permiten contar, digamos, poder tener como claras las macro tendencias, digamos, ¿no? Los estudios poblacionales, demográficos, permiten entender dinámicas más estructurales de la conflictividad, ¿no? Los flujos de inversión, por ejemplo, entenderlos, si aumentan o bajan, bueno, son números, ¿no? Y te permiten qué ver, y ver cuánta presión hay sobre un territorio determinado en función de cuántos proyectos mineros o extractivos hay, y eso cuánta conflictividad traer. Ahora, para resolver conflictos, el método cuantitativo, bueno, lo que te da es esto, más claridad sobre el contexto y dónde estás interviniendo. Pero como el conflicto está en la mente de las personas, en todo caso, el método cuantitativo te permite convencer al otro por evidencias que el camino que está eligiendo con el conflicto polarizado y violento le va a generar muchos costos. Vamos a dar un ejemplo. La Universidad de Harvard, junto con una organización llamada Shift, hicieron un estudio sobre costos de conflictividad y evaluaron cuánta plata se gasta o cuánta plata sale los conflictos mal manejados que enfrentan a proyectos o a empresas con comunidades. ¿Sí? El costo del conflicto, el costo de la máquina parada, del ingeniero cobrando sus horas pero no pudiendo hacer nada, el costo que les genera al Estado mandar policía a un lugar para resguardarlo, el costo que trae a las comunidades sostener piquetes o protestas, digamos, durante semanas, todo ese costo, pero fundamentalmente se evalúa el costo
digamos, económico, porque es más es más fácil de mensurar. Y también, ¿por qué? Porque te sirve, la Universidad de Harvard usó eso para luego discutir las nuevas prácticas necesarias en el mundo empresarial para que los proyectos que desarrollan no sean tan conflictivos porque protegen los derechos humanos. En la medida que el proyecto que vos desarrollás resguarda derechos, va a ser menos conflictivo. Pero ¿cómo convences a un gerente de que tenga una actitud más compatible con los derechos humanos? No digo gerente. ¿Cómo convences a un CEO o un directorio de una empresa? Y quizás le tenés que mostrar números. Entonces, sí sirve para eso, para producir evidencia que luego permite argumentar a favor de un cambio de conducta, de una conducta irrespetuosa de los derechos comunitarios a una conducta respetuosa de los derechos. No se lo decís porque así sos más bueno. Sí, sos más bueno, pero no les importa en principio ser más bueno, porque un buen hombre de negocios se mide no por su bondad, sino por la capacidad que genera rentabilidad o maximiza el valor de una acción. Entonces, el punto es, y ahí va el argumento, es un argumento. Estadista, políticos, de una decisión que puede generar un escalamiento del conflicto, está bueno, con lo cual, otra vez, cuantificar esos costos sociales y políticos de una manera que el estadista visualice las consecuencias de su decisión y por lo tanto cambie la decisión y no tome una decisión tan conflictiva, también sirve. Y aquí estamos con un rol que muchas veces nos olvidamos que tenemos, que es el de asesor. Nosotros somos asesores, muchas veces, de los actores que deciden por escalar el conflicto o por ir a negociar o por ir al juicio, ¿sí? Entonces, no solamente somos los facilitadores independientes que llegamos, sino que estamos cerca de una autoridad y estamos gestionando desde adentro el conflicto, muchas veces con asesoría. Entonces, producir evidencia es importante. Y producir evidencia, y que esa evidencia sea presentada de una manera objetiva, relevante, creíble, es fundamental. Y esa es la parte no cuantitativa, es la parte simbólica. ¿Cómo vestís esa información, esa evidencia, de tal manera que el otro la vea confiable? Bueno, un tema en sí mismo. Gracias. Entonces, aquí una más dice, ¿hay una diferencia cualitativa entre facilitación y mediación de procesos de diálogo? Sí, la hay. En general, estamos hablando de usos y costumbres en el lenguaje que reflejan nuestra práctica. Muchas veces los actores no quieren mediación, aunque tengan un conflicto y haya dos partes. Las partes no aceptan que el tercero que viene a ayudar a resolver el conflicto se llame mediador, aunque lo sea. Y muchas veces lo llaman facilitador, o lo llaman negociador, o lo llaman de otra manera. ¿Por qué no le quieren poner el nombre mediador muchas veces? Porque se le da poder. El mediador, cuando hablamos de conflictos públicos, conflictos públicos. En conflictos públicos, al gobernante, al alcalde, al gobernador, al gerente y al lonco, al cacique de la comunidad, no les gusta tener mediadores entre ellos, menos al político. Si la política es mediación de intereses particulares, no les gustan los mediadores. O sea, decir que el otro es un mediador implica de alguna manera demostrar debilidad. Ah, necesitas un mediador, no puedes hacerte cargo de tu quinta, ¿sí? Entonces, políticamente, aunque la práctica sea de mediación política, no se le llama mediación, se le llama facilitación de buenos oficios, ¿sí? Bueno, esta es una mi primer categorización, ¿sí? Que el mediador, de alguna manera, está más empoderado y el facilitador juega más un rol de amigable componedor. Le baja, de alguna manera, el precio, ¿sí? El rol, y por ende lo hace más aceptable a las partes que son orgullosas y no quieren resignar y en un tercero darle su conflicto. Por un lado eso.
Pero yo uso, la diferencia que uso muchas veces tiene que ver con el entorno en el cual estoy trabajando. Si yo trabajo entre una parte y otra parte que tienen un conflicto entre ellos y me piden a mí que les administre un proceso que les permita llegar a un acuerdo para resolver ese conflicto entre esos dos, yo ahí soy un mediador y trabajo como un mediador. Pero si hay muchas partes involucradas, 3, 4, 5, 7, 10, y necesitan ponerse de acuerdo sobre una decisión compleja para resolver un problema complejo, por ejemplo, la restauración de un bosque quemado. Y son muchas partes, y las partes fueron corresponsables de la quema también, pero ahora tienen que hacerse cargo de la restauración. ¿Cómo lo hacen? Ahí se da una dinámica grupal, ahí aparece el grupo de diálogo. La grupalidad es para el facilitador como el bosque para el forestal, ¿sí? Es ese espacio donde hay que trabajar, donde hay que construir esa grupalidad, que haya un nosotros que pueda operar, que pueda construir acuerdos y que pueda impulsar cambios. Bueno, ahí sos un facilitador. Intereses distintos, en conflicto, múltiples partes, diferentes entre sí, algunas públicas, algunas privadas. Pero si vos estás en el medio, no vas a estar en el medio, vas a estar alrededor de ellos, conectándolos. En el escena tip es una ronda. El facilitador opera en una ronda, mientras que el mediador va de un lado a otro. ¿Sí? Esa quizás es mi manera de explicar la diferencia, basada en lo que aprendí de mis maestros. Pero recordemos que esta es una disciplina, es una práctica bastante novedosa, y entonces todavía los nombres no están bien puestos. Porque todavía la práctica tiene como nombres imperfectos. Mediador, facilitador, no está claro. Constructores de paz. Gracias, Pablo. Ahora, si gustas, no sé si continuar Quizás podemos o dar un quieres... descanso. ¿Quieres hacer 5 minutos de descanso? Que la gente vaya a tomar algo, que vaya al baño, etcétera. ¿Nos damos un tiempo o ya estamos en hora para cerrar? Ahí creo que Gaby te va a dar la respuesta. Sí, gracias, querida Carolina. Tal vez, como tenemos un segundo tiempo, como dijo Pablo, para su exposición el día lunes, yo creo que podemos continuar con las preguntas. Hay gente que ha levantado la mano, hay varias preguntas. Entonces cerramos con las preguntas y vamos a continuar con la exposición de Pablo el próximo lunes. Así que podemos avanzar. ¿Qué te parece, Carolina, con las preguntas? Súper. Lo que puedo hacer ahora es abrir el micrófono a una persona para que Perfecto. También puedes escucharlos, ¿no? Tal vez alguna de estas cuestiones que han planteado, explicándolas un poco mejor, dando el contexto, las puedas responder, ¿no? Entonces, no sé ¿Seguro? si alguien levante la mano. Anuar nos ha escrito varias consultas, Matías, Miguel, hay de ellos más que todo me pude leer, ¿no? Entonces, sí, han participado mucho. Si les pediría, por favor, que puedan levantar la mano para... Ahí vi una sobre la situación política de Bolivia, lo que, ¿no? La sucesión, la denuncia de fraude, la denuncia de golpe, la vivencia de fraude, la vivencia de golpe, la crisis política. Sí. Justo Miguel acaba de levantar la mano, no sé si le pueden habilitar, porque él también hizo una pregunta respecto a eso, Miguel Salazar. Dale. La ayuda técnica, por favor. Israel, si nos puedes ayudar con... Levantaron la mano 2 personas, si no me equivoco. Sí. Miguel, me voy a acordar el nombre. Salazar. Miguel Salazar, correcto, para comenzar.
creo que iré leyendo la pregunta. Hay dos relacionadas más o menos en el tema. Dice, en el caso de Bolivia existe un conflicto social, para algunos la sucesión constitucional del presidente y para otras golpe de Estado. Actualmente están los sindicatos los sindicados de sedición, terrorismo y golpe de Estado. Y actualmente detenidos. Según usted, ¿cuál sería la solución? ¿Se aplicaría la pena boliviana o qué solución de conflicto plantearía? Ahí voy a unir una más, que va tal vez para darle igual otro enfoque. Dice, buenas noches Sí. a todos, en especial al panelista. Cuando se aplastan los derechos en general en una solución de conflictos, en un diálogo, sabiendo que son protegidos por la Constitución Política del Estado, ¿qué es mejor? Romper el diálogo y hacer prevalecer los derechos mediante un amparo constitucional y posterior continuar el diálogo, porque esto ya no es viable conversar o dialogar con autoridades, etcétera, no, ya que no se respetan los derechos individuales y colectivos. Ahí te Clarísimo. uniré a las dos. Buenísimo, buenísimo las dos. Empecemos por la primera. El diálogo es una estrategia de abordaje de conflictividad política. Quizás es la estrategia que más, digamos, más compleja, pero al mismo tiempo no es la única, no debería nunca ser la única. La estrategia de defensa legal es fundamental. O sea, pedir la protección de los derechos a partir de actuaciones en justicia o la petición de protección de derechos a través de la movilización ciudadana, son estrategias no violentas de búsqueda de ejercicio de derechos y manifestación de desacuerdos, que son profundamente democráticas y muy transformadoras y necesarias para generar condiciones favorables para que los diálogos sean fructíferos. Muchas veces las asimetrías son tan grandes que se generan al no incorporar esa asimetría dentro de la agenda y del trabajo, hace que se normalicen situaciones de mucha injusticia y que el diálogo sea no un instrumento de transformación, sino un instrumento de conservación del statu quo. Ahí no sirve el diálogo. Y aparte no es tal. Un diálogo que no contemple los intereses fundamentales de una de las partes, ¿qué diálogo es? Entonces, me parece muy bien, nunca cerrarlo igual. Yo nunca recomendaría cerrar el diálogo, salvo que haya algo muy, muy grave pase y haya que revisar mucho todo, ¿no? Pero inclusive, salvo en los momentos de violencia abierta, donde no se puede dialogar, siempre la violencia abierta en algún momento tiene una tregua, por lo menos un armisticio. Nos dejamos de dar duro, digamos, ¿no? Nos dejamos de golpear. Ese es el momento donde puede habilitarse un diálogo de desescalamiento, un diálogo de desescalar el conflicto. Ahora, eso no quiere decir de dejar a un lado las estrategias de defensa de derechos, porque muchas veces esas estrategias de defensa de derechos pueden permitir que el diálogo sea más productivo en ese desescalamiento. Si no, estás como entregando todas tus armas y el otro no está haciéndolo, entonces no es igualitario. Entonces, se puede convivir la estrategia de litigio legal, la estrategia de proceso de movilización en la calle y al mismo tiempo diálogo político. Nunca cortarlo al diálogo político. Y a veces el diálogo político genera condiciones para que después no sea necesaria la movilización en la calle o la estrategia legal. Pero a veces, para que el diálogo sea fructífero, necesitas esas otras dos. O sea que la estrategia tiene que integrar todo: lo legal, lo social y lo dialógico. Bien, esa es la primera pregunta. Ahora vamos a la difícil. La realidad boliviana, que es la realidad, o sea, Bolivia es el corazón de Sudamérica, con lo cual late Sudamérica ahí. Todos los países sudamericanos y latinoamericanos vivimos un poco la misma problemática de sociedades divididas,
de historia política cargada de abusos y violencias, al mismo tiempo de luchas y de logros. Pero bueno, Bolivia en particular vivió un proceso en el 2019 que venía incubándose de antes, de división y polarización creciente, que puso en tensión, en crisis, la institucionalidad democrática básica, los acuerdos políticos básicos de la sociedad. Y eso provocó que el proceso electoral del 2019 esté, digamos, atravesado por cuestionamientos y desconfianzas, hasta el punto de las denuncias de fraude que se multiplicaron en todas las ciudades relevantes del país, y al mismo tiempo eso generó las condiciones, esa debilidad de la democracia y esa polarización, para que se produzca una interrupción del funcionamiento constitucional del Estado, digamos, y provocando un problema internacional para Bolivia también, generando una polarización entre países que apoyaban y países que no apoyaban el nuevo gobierno, justamente por las denuncias de golpe de Estado. No voy a decirles lo que me parece a mí, porque no viene al caso, qué fue, porque no importa. Lo que importa es lo que los actores perciben. Y si los actores perciben fraude, y actores perciben golpe, y hubo fraude y hubo golpe, aunque no haya habido fraude ni haya habido golpe, no importa. El punto es que los actores lo vean así, lo vivieron así, y entonces pasó. ¿Y esto qué provoca? Lo que sí es claro es que provocó una situación de violencia social y política como Bolivia no había vivido desde hacía un tiempo largo, pero quiero considerar algo más. Bolivia vivió en este último conflicto político grave una situación muy dolorosa, donde hubo masacres, hubo violencia, pero mucho menos letal que conflictos anteriores similares, en donde hubo mucha más violencia y fue mucho más prolongado. O sea que algo se aprendió también, me parece. Esto es una apreciación personal. Ahora, ¿cómo se trabaja con todo ese conflicto acumulado, toda esa violencia generada, toda esa ofensa, todo ese odio que existe entre grupos y grupos? Entonces aparece la necesidad de avanzar con procesos de reconciliación necesarios, fundamentales. ¿Cuáles son los puntos, los temas sobre los cuales la sociedad boliviana necesita reconciliarse? Necesita acordar de base, necesita tramitar a través de mecanismos de memoria. Bueno, hay que identificarlos y hay que trabajarlos. La ley penal boliviana no sirve ninguna ley penal sirve para construir paz. Ningún código penal sirve para construir paz. No está diseñado para eso. Sirve para encarcelar gente en función de delitos cometidos, en función de delitos, juzgados como tales. Esto es un tema. Cuando vos te metés con la ley penal a trabajar sobre la política, polarizás. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la ley penal para tramitar conflictos de fondo políticos e históricos. Yo no lo haría. Pero yo no lo haría. Pero ¿qué pasa? Claro que sí, el sistema político, cuando y cuando no tiene capacidad de negociar, y cuando no tiene capacidad de dialogar, usa el instrumento judicial para dirimir sus diferencias. Y en este caso pasa eso. Y lo que se llama el lawfare desde izquierda y desde derecha, el lawfare, este uso político del aparato judicial para impedir que tu opositor, tu adversario pueda competir de igual a igual, digamos, es un fenómeno que profundiza la grieta, profundiza la polaridad. O sea que hay que pensar, operadores judiciales, políticos, pensar dos veces el uso del sistema penal para dirimir sus diferencias políticas. No es recomendable. Yo trabajaría más una lógica transicional, una justicia transicional, porque no digo que no haya justicia. Lo que digo es que haya otro tipo de justicia, restaurativa más que punitiva. Restaurativa, hay que remediar el daño. Pero ¿cuál es la cárcel qué remedia? Pregunta, ¿no?
es un castigo, es una venganza institucionalizada. Para mí, eso es la lógica del derecho penal aplicada como se aplica en nuestros países. No es buena para construir paz. Eso es lo que diría. Gracias, Pablo, por resolver esta cuestión que varios tenían, ¿no? Y hasta aquí llegamos. Gracias a todos por sus participaciones. Hacer recuerdo que el lunes continuamos con la sesión 4, que también vamos a tener el gusto de estar todavía con Pablo Lumerman. Y en esta sesión hablaremos de la construcción de un espacio de diálogo y otros métodos de resolución de controversias, además del diseño de procesos de diálogo para la formulación de políticas públicas. Entonces verán que habrá mucho más que debatir sobre este aspecto bajo la visión de Pablo. Así que nada, invitarlos a que nuevamente se conecten. Muchas gracias, Pablo. Me quedo con esto de lente, que es algo muy gráfico también para acordarse y tenerlo siempre presente, de mirar el pasado, ver el presente y también chequear qué viene en el futuro, ¿no? Que nos es una herramienta súper fuerte. No es solo encasillarnos en qué ha pasado atrás, sino hay mucho más que ver. Me encantó eso. Muchas gracias por este espacio. Por favor, un pequeño recordatorio, tienen la encuesta para llenar su participación de hoy. Con el 60% de asistencia logran tener este certificado, así que como son varias, aprovechen de estar. Igual verán que las sesiones están muy interesantes. Gracias. Gaby, te paso la palabra para cerrar. A tu micrófono, Gaby. Ahora sí. Bien, muchas gracias, querida Carolina, por tu exposición. Pablo, muchas felicitaciones estás recibiendo. Además, Pablo, cuando conversábamos, cuando imaginábamos, soñábamos esta cátedra y le invitamos a que sea parte de ella, dijo yo dispuesto, y te quiero agradecer, Pablo, tu desprendimiento a responder las preguntas más allá inclusive del desarrollo de las exposiciones magistrales. Así que las sistematizamos, las preguntas te las enviamos, y en el sitio web del DICIT, muchas gracias al DICIT, vamos a poner tus respuestas, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias, querida Carolina. Pablo, qué gusto. Y nos vemos el lunes, un gusto para todos. Aprovechamos, Pablo, hoy día es el Día del Padre en Bolivia, sí, a todos los papás de nuestra querida Terija, en nuestra maravillosa Bolivia, todos los mejores del mundo y cariños para que todos estemos bien. Un abrazo muy fraterno para todas y todos. Un abrazo para todos y todos. Feliz día, padres bolivianos. Eso.